Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de este museo, casa de muchas mujeres, muchas historias, muchos pueblos que están enmarcados y que están detrás de este museo. Esta ponencia es un proyecto, bueno, es resultado de un proyecto que ya lleva varios años y con el paso del tiempo hemos ido trabajándolo, ¿no? Desde el chamanismo otomí empezamos a empaparnos un poco de cómo es que viven, conviven, convergen, se transforman, se reinventan y cuáles son estos mecanismos que los hacen que estén ocultos y a la vista de todos, ¿no? Así se llama el proyecto que hemos estado trabajando, porque estamos, y digo estamos, ¿por qué? Porque yo también pertenezco a la comunidad otomí de la Sierra de las Cruces y en diferentes momentos hemos tenido que vestirnos, revestirnos, reescribirnos, reinterpretarnos, reconocernos, independientemente de las políticas públicas, estatales, gubernamentales, de educación, enfrentar procesos de discriminación en diferentes espacios y salir avante. Entonces, este trabajo es una reivindicación del trabajo de las mujeres otomís de San Miguel Ameyalco, y no solo de San Miguel Ameyalco, sino de todas aquellas mujeres tejedoras que se enfrentan a políticas públicas, a maltratos familiares, a machismos, micromachismos, y que encuentran en el tejer una forma de sanar. Lo hablábamos con las tejedoras que nos acompañaron en días pasados y que decían que el telar y los hilos conocen y reconocen la emoción de quien las teje. Si estoy feliz, mis tejidos tienen colores vibrantes, colores que emocionan. Si estoy triste, los colores son apagados. Y entonces quiero que esas experiencias y eso quede plasmado, ¿no? Porque siempre se habla de lo bonito, del telar que luce, que se viste, pero ¿quiénes son las mujeres, los hombres que están detrás? ¿Cuáles son sus historias? Y entonces, aquí vamos a empezar a verlo. Vemos bueno, primero que nada, vamos a ubicar nuestra zona de estudio, que es la Sierra de las Cruces y Monte Alto, en el centro de México. Y como podemos ver, es una zona inmensa en la que converge tres puntos de México: el estado de Morelos, el estado de México y la Ciudad de México, que articulan una macrozona metropolitana conocida como México-Toluca, con una profunda diversidad geográfica, en la que convergen comunidades urbanas, suburbanas y rurales. Además, y demográfica, con más de 200 millones de habitantes, entonces imagínense, ¿no? Encontramos a lo largo de este proceso que las investigaciones históricas y arqueológicas confirman que este territorio fue el hogar de pueblos otomís tepanecas y también ruta de paso para importantes pueblos originarios, desde las épocas mesoamericanas hasta nuestros días. Aquí convergen habitantes de habla otomí, mazahua, matlatzinca y náhuatl, aunque actualmente el otomí o ñato es la principal lengua que se habla en la sierra, en peligro de extinción con sus diferentes variantes, ¿no? Desafortunadamente, los procesos migratorios, las políticas públicas hicieron que en un momento dado la educación se centrara en que todo tenía que ser en español. Y eso fue un parteaguas en esta zona que, pues, tiene una bendición y una maldición que está entre estas dos macrozonas. Entonces, la migración y estas políticas públicas hicieron que los otomís
dejaran la lengua y la vestimenta tradicional. Intensificando sus migraciones, empezaron a adoptar la vestimenta tradicional y el habla castellana, ¿no? Porque había que comunicarse con la gente de afuera. Muchas de estas mujeres, desde épocas tempranas, formaron parte o fueron llevadas a Ciudad de México para que sirvieran en casa de familias judías o de alcurnia, ¿no? Y entonces, esto lo menciono porque lo voy a retomar más adelante, sobre los procesos de distribución, venta y presencia de los textiles. Esto hizo que, bueno, no nos adelantemos, estas son algunos detalles de pueblos otopames que están plasmados en pinturas del Museo Nacional de Antropología, en donde justo podemos ver el detalle de un ayate estilo ameyalco, que nosotros lo hemos llamado, y voy a regresar a eso. Decimos que siempre que migramos con nuestras historias, con nuestros antepasados, nuestros abuelos y nuestras creencias. Entonces, aquí está perfectamente señalado nuestras tradiciones. No solo es el ayate, es también los trabajos del proceso textil del maguey y sus aprovechamientos, pero también somos devotos del Santo Milagro, del Santo Señor de Chalma, que para nosotros, y está registrado en documentos, es hermano de el señor de Atitlán en Veracruz y Otatitlán, perdón, en Veracruz, y también del señor de Esquipulas, ¿no? Entonces son hermanos, y como buenos otomís, siempre que vamos a un santuario tenemos que buscar a nuestro señor. Acercándonos un poco más a nuestra región de estudio, tenemos aquí una muestra de estos textiles estilo ameyalco, y esta macrozona que decíamos, y en naranja, Lerma. También podemos ver la colección o los textiles que quedan, que eran hechos en ixtle y brocados, ¿no? Entonces, como para verlo, cómo lo registraron en su momento en pinturas en el museo y lo que la gente resguarda. Encontramos que esta tradición, que parecía extinta cuando llegamos, al paso del trabajo de campo encontramos que el número de tejedoras es mayor. Cuando nos decían que estaba a punto de desaparecer, reconocían a 2 o 3 tejedoras. Esto tiene mucho que ver porque como muchos tejedores y tejedoras que aquí nos estaban diciendo, la gente no quiere pagar el trabajo, y entonces prefieren comprar una prenda industrial que cuesta una tercera parte de lo que puede costar este tipo de textiles, pero ellas decían, yo le garantizo que este trabajo por lo menos le va a durar 60 años. El que usted compra barato, 1 año o 2 años. Entonces yo le estoy vendiendo calidad, ¿no? Y en una primera parte del proyecto encontramos que estos textiles estilo ameyalco sobrevivieron gracias a ciertos procesos, y los voy a enumerar. Uno de ellos tienen que ver con la vida ritual de estos pueblos, y que estos textiles quedaron bajo resguardo de mayordomos, fiscales, asociaciones. Y lo más importante es que muchas de estas mujeres que tejen para los santos. Y esto tiene que ver, lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, por lo menos una vez al año, algunas mujeres les regalan parte de su producción textil. Hacen ayates o fajas o morrales a la medida de los santos. En este caso tenemos a San Isidro con el ayate en una de las fiestas de San Miguel Ameyalco.
en esta parte estamos viendo a un mayordomo de Santana Gilotzingo con el ayate para cargar los cohetes. Entonces, en este sentido, el uso del ayate se conservó para cargar cohetes, para cargar ofrendas y para cargar todo lo relacionado con las cosas que usan los santos. Y entonces, cuando nosotros preguntábamos, muchos de estos mayordomos o de estos cargadores o de estos mefis, hacían referencia a que los mandaban a hacer en San Miguel Ameyalco, entonces por eso fue que muchos caminos nos llevaban a Ameyalco. Al final tenemos también una reinterpretación sobre el Señor Divino Rostro, que es una de las entidades anímicas más importantes en esta región, a la que se peregrina con sus textiles. Nos dice que tenemos poquito. Y entonces, los santos o estos santos no pueden pisar la tierra y entonces hacen camas de flores o ayates para que sean tendidos cuando descansan y cuando pasan por los diferentes barrios. Nos vamos muy rápido. Los mefi o trabajadores del Divino Rostro, en el momento en el que entran en trance en este proceso chamánico, necesitan ser cubiertos y son conocidos y reconocidos porque se arropan con estas prendas. Y una vez que el Señor Divino Rostro se incorpora, habla con ellos. Y ellos dicen que estos santos son un santo milagro porque caminan entre nosotros todos los días y se les puede ver vestidos de abuelitos, vestidos de vírgenes, pueden ser sirenas que caminan entre nosotros todos los días y todos los días hacen milagros. Vemos también a los trabajadores o mefi cargando estas ofrendas en las cimas de los cerros, porque el territorio es un cuerpo que se recorre, y es el cuerpo del Divino Rostro y también está representado en estos textiles. Hablaba yo sobre la danza de arrieros, que es una danza que narra las hazañas de los comerciantes en el centro de México que iban que seguían tanto la ruta de la plata en la Nueva España, pero también llegaban al sur comerciando. Y entonces ellos se caracterizan por utilizar los textiles que tejieron sus esposas. Ya casi termina. Entonces estas son unas fotos de 1957 en donde empezamos a ver cómo era el pueblo. Sus incursiones, Bodil Christensen en esta región fotografió a hombres y mujeres que portaban el gabán, el ayate, ¿no? Y nos regaló magníficas fotografías de mujeres tejiendo en telar de cintura, pero también mujeres otomís hilando fibra. Otomí quiere decir el que habla caminando. Y entonces las otomís no solo hablan caminando, hilan caminando, piensan y transmiten sus saberes caminando. Hemos definido a este tipo de prendas estilo Ameyalco y hemos empezado un proceso de registro y trabajo con diferentes mujeres tejedoras que nos han dado cuenta de todos estos procesos, ¿no? Y entonces también vamos viendo la innovación de la incursión de elementos. Ellos nos decían, es muy difícil ya conseguir el algodón, es muy caro, los hilos tejidos, los hilos con colores naturales es muy caro. Y entonces, a lo largo de estos trabajos, ahora encontramos que podemos hacer una genealogía de las primeras mujeres que enseñaron este arte textil. Y estamos en ese proceso en el que encontramos que estas mujeres reconocen a una mujer que en el siglo pasado fue la que se encargó de conservar esta tradición textil y a partir de ella vienen las madres de estas mujeres que en su momento tuvieron que trabajar por 25 centavos para sobrevivir y darles de comer a sus hijos, ¿no? Y no tuvieran que emigrar. Se convirtió en un momento dado en una forma de vida y también una producción masiva, puesto que llegaban gentes de diferentes lugares a
pedir bajo encargo cotonas, gabanes, vestidos, servilletas que eran comercializados, a decir de algunas mujeres, sobre todo algunos chalecos que eran llevados a Brasil para el carnaval, ¿no? Ese dato nos llamó mucho la atención. No hemos tratado de seguir el hilo, no hemos encontrado todavía como evidencia de textiles en Brasil, sería interesante averiguarlo, pero también que algunas personas que venían a recoger estos textiles que venían de Querétaro, ¿no? Hablando de Querétaro, se los llevaban a Estados Unidos, ¿no? Y entonces aquí entra también que muchos de estos textiles que elaboran estas mujeres, como doña Reina, doña Yolanda, doña Epifania, pues fueron a parar también a las casas de las patronas de estas mujeres que trabajaron en el servicio del hogar, y varias de ellas los conservan, y entonces vemos también cómo es esta circulación paralela de los textiles como regalos que les daban a estas mujeres. Aquí las tenemos y cada una de ellas tienen una historia de vida. Doña Reina, aparte de tejer, tiene la labor de lavar la ropa del Señor Divino Rostro. Doña Yolanda Miranda también es otra de las tejedoras que ha conservado esta tradición y se la ha intentado enseñar a sus nietas. Pero hay como un poco de resistencia. Doña Epifania es madre del encargado de la danza de arrieros, La Viajera. Tenemos en común que todas estas mujeres están directa o indirectamente relacionadas con la danza, con el servicio al Señor Divino Rostro, y eso les da también cierto reconocimiento entre un grupo de los habitantes, no solo de San Miguel Ameyalco, sino de otras asociaciones de otras regiones del Estado de México. Doña Andrea también es tejedora y forma parte de la Asociación del Divino Rostro, lo mismo que doña Agustina Barranco, y doña Lucía Cordero, que también es otra de las mujeres tejedoras que empezó hace ya algunos años por su hijo a hacer tarjetas, y entonces iba a las expoventas y te daba su tarjeta para que la contactaras y pudieras comprarle alguna cosa. Entonces estamos viendo cómo es que también en algunos casos los hijos empiezan a ver otro tipo de mercados y en ese entonces empezaban a hacer uso de los recursos externos para la venta de este tipo de materiales. Aquí tenemos a doña Reina Guillermina Cruz, quien ya no está con nosotros, pero cuando la fuimos a ver, sacó sus dechados, tanto textiles que ella tejió como prendas que su suegra le había heredado y que pues nos permitió. Ahora pues ya no está con nosotros, y don Max, que era esposo, que también ya no está con nosotros, nos empezaron pues a contar todos estos procesos por los que pasaron, entre discriminación, dolor, racismo y un desconocimiento y un abuso por diferentes personas, algunos vinculados a la Secretaría de Turismo del Estado de México, que les encargaba piezas, las cuales revendían al doble, al triple de precio, y en algunos casos pues ni regresaban las prendas, pero tampoco las pagaban, ¿no? Y eso también genera como desconfianza en todos aquellos que se acercan. Encontramos las estrategias de resistencia, que ya estamos terminando, y hay una diversificación de productos, como las colchas tejidas, ¿no?, de la señora Dominga Montoya Barranco, el quesquepe como y servilletas elaboradas para diferentes eventos sociales. También encontramos que ya hay tejedores que están siguiendo los pasos y la tradición de las abuelas, ¿no? Entonces esto también ya marca un paradigma, y él apuesta más hacia un sector externo que pueda pagar una buena suma por un textil que está elaborado con algodón, y también con hilos de tintas naturales. Entonces él ya está pensando en otro tipo de
de mercado. También encontramos que a partir de la pandemia se empezó a trabajar el proyecto de la escuelita de telar de cintura, en el que en la primera edición nosotros participamos y entonces entendimos, un poco para entender cómo es el proceso de la elaboración desde las mujeres, ¿no? Y entender estos procesos y aprender las historias de vida, porque cuando estuvimos ahí no es vamos a urdir y la trama suplementaria y complementaria, no, es a ver, vamos a contar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tenemos ahí también la diversificación de productos, cerrando, y las redes sociales, ¿no? Ahora, hoy por la tarde, Ameyalco se va a vestir de calaveras y de textiles, ¿no? Y todo esto se ve a partir de el uso de redes sociodigitales como una forma de mostrarlo. Pues esto son los textiles de San Miguel Ameyalco. Les dejamos nuestras redes sociales. Muchas gracias.